Hola turistas, ¿cómo están? El día de hoy les hablaré acerca de la Feria del Mole, que se realiza cada año en el mes de octubre en un barrio de la Ciudad de México. Desde la época prehispánica ya se preparaba el muli, palabra náhuatl que significa salsa, y que hoy es un platillo parte de la identidad nacional, el mole. Actualmente en la Ciudad de México hay una región muy importante que produce alrededor de 3.650 toneladas de mole, es decir, el 60% de la producción a nivel nacional. Es San Pedro Actopan. Este barrio mágico en Milpa Alta celebra año con año a este milenario platillo en su Feria Nacional del Mole, que recibirá a más de 500,000 visitantes durante casi todo el mes de octubre. La producción de mole es una de las principales actividades económicas en Milpa Alta, la cual emplea a cerca del 90% de los habitantes de la comunidad. Una actividad que se cree nació durante la Revolución Mexicana, pues el paso constante de zapatistas y villistas trajo consigo la receta de otros estados de la República a dicha zona. La primera Feria Nacional del Mole se realizó con apenas 4 restaurantes y 4 stands. En la actualidad, aproximadamente 2.605 personas participan activamente. En esta edición podrás probar el famoso y tradicional mole almendrado, que debes vivir la intensidad del folclore de la comida tradicional en México a través de otros tipos de mole. El de frutas, el pipián, el adobo, el poblano y el verde, cada uno acompañados de pato, romeritos, conejo, pollo, carne de cerdo o pavo. El mole también se utiliza para hacer tamales con pollo o carne de cerdo deshebrada. Las bebidas tradicionales para acompañar el mole son el pulque, el pinole y el aguamiel. En la feria, las preferidas son las enchiladas tradicionales de mole, que se hacen con tortillas de maíz pasadas en una sartén por manteca o aceite vegetal ligeramente frita y bañadas en mole, decoradas con pollo deshebrado, crema, queso y cebollita. Se dice que aproximadamente se preparan 400,000 enchiladas durante los 23 días de feria. En la feria se pueden encontrar otras demostraciones gastronómicas, artesanales y artísticas como bailes tradicionales y jaripeos, pues la comunidad de San Pedro Actopan preserva sus tradiciones. Por mucho tiempo se creyó que el mole fue creado en 1685 por Sor Andrea de la Asunción en un convento en Puebla. Pero investigadores hallaron indicios de que el mole en su forma original existía desde mucho tiempo antes. El verdadero origen del mole se da con las culturas prehispánicas, donde los indígenas mezclaban varios chiles con semillas de calabaza, hierba santa y jitomate para crear una salsa a la que denominaban muli. Esta era acompañada normalmente con carne de guajolote, aunque también se usaba la carne de pato o armadillo, y era servido en ceremonias como ofrendas a los dioses. Con la llegada de los españoles a México, encontraron nuevos productos que se fueron agregando a las recetas de los moles, como la pimienta negra, anís y canela. En caso de las carnes se integra el pollo, res y puerco.
Durante la época de la colonia, gracias a la fusión gastronómica entre las culturas prehispánicas y las europeas, se tenía un amplio rango de ingredientes para cocinar, dando como resultado una gran variedad de moles. Vive tu experiencia en la Feria Nacional del Mole en San Pedro Actopan, en Ciudad de México.